Este día creo que Dios le va a hablar a muchas personas, me ha estado hablando a mí. Primeramente, la enseñanza tiene como título Cuando los enemigos creen y los amigos olvidan. Cuando los enemigos creen y los amigos olvidan. ¿Sabe? Hoy no tan solo estamos celebrando que es el gran motivo de nuestra fe, lo que nos separa, una tumba vacía, sino por encima de todo eso, el cumplimiento de una palabra que yo me imagino cuando la gente la escuchaba, pensaba que era atrevida, pensaba que era imposible que llegara a cumplimiento. El hecho de que Jesús dijera, voy a ser crucificado, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Esa es una palabra audaz y eso es lo que celebramos en este día. Y desde ya quiero anunciarle a alguien que si usted tiene promesas de parte de Dios en su vida, si acaso usted piensa que es difícil que llegue a cumplimiento, simplemente recuerde este día, porque yo creo que habían muchas personas que pensaban es imposible que Él se levante, pero quiero decirle algo, hemos estado en Israel varias oportunidades y hemos encontrado esa tumba vacía. No, parece. Entienda algo, yo no me muevo por los aplausos, pero es que hay cosas que usted no puede dejar perder. Le estoy hablando que su Señor, su Salvador, aquel en el cual usted ha descansado y puesto su fe, no está muerto. La muerte no le pudo contener. Y la realidad es que en ese domingo también se estaba viviendo una paradoja, un encuentro de creencias, pudiera decir, un encuentro de emociones. Algo fascinante estaba sucediendo, pero a la vez algo triste. ¿Por qué razón? Porque parecía, según lo vamos a ver en este día, que los enemigos de Jesús, aquellos que le persiguieron, aquellos que literalmente lo llevaron hasta la cruz, estaban más preocupados o por lo menos tenían más expectativa de la posible resurrección que los mismos discípulos. Y por esa razón le puse este título a la enseñanza, Cuando los enemigos creen y los amigos olvidan. Quiero que me acompañe por un momento a visitar algunos instantes que ocurrieron hace 2000 años en un domingo como este. Cosas que sucedieron con gente que estuvo en la intimidad con Jesús, que caminó con Él, que vieron los milagros, los prodigios, seguramente vieron a Lázaro resucitar, pudieron ver el testimonio del mar calmarse y por otro lado, de personas que estaban algo molestas, pudiera decir, en verdad deseaban con vehemencia que Jesús muriera y cómo ellos se aproximaron a este domingo. Así que primeramente quiero hablar de la razón versus la fe. Dos fuerzas que se estaban uniendo, estaba como en un choque de trenes, como lo hablamos muchas veces, como decimos muchas veces. Y en este día simplemente quiero leer el relato de dos momentos específicos sucedidos el domingo. Quiero que abra su Biblia, por favor, y me acompañe. ¿Sí? ¿Alguien va a abrir la Biblia? El teléfono, la de papel es linda, ¿verdad? Lucas 24, 11 al 1. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, esta es una pregunta impresionante que hoy día aún continuamos haciendo a muchas personas. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden, ojo con esto, recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.
los ángeles le tienen que recordar a las mujeres lo que Jesús había dicho en diversas oportunidades. Y en esta tarde yo necesito que alguien se despierte a aquellas cosas que han estado dormidas en su vida, se despierte a las promesas que Dios le habló y que usted de alguna manera las dejó a un lado. ¿Por qué razón? Porque vinieron situaciones difíciles, porque vinieron contrariedades, porque en algún momento pasó el tiempo y usted y yo hemos abortado promesas que en este día le pido a Dios sean resucitadas. Tu Dios es fiel, tu Dios es verdadero, tu Dios no miente. Lo único que en este día siento que el Espíritu de Dios nos está diciendo es: habrá alguien que no aborta lo que yo le he dicho, habrá alguien que cree que yo soy poderoso, suficientemente poderoso para cumplir aún las cosas que tú piensas que son imposibles de resucitar. Los hombres les dijeron a las mujeres: recuerden, y eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. Recuerden, Él les dijo estas palabras, que iba a sufrir, que iba a padecer, pero también les dijo que resucitaría. Y este es el centro de nuestra fe. No está aquí, ha resucitado. Recuerden cuando cuando todavía estaba con ustedes: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Verso 8, espero que Dios esté hablando de alguien en este lugar. Entonces ellas recordaron las palabras de Jesús. Y que hoy alguien recuerde lo que Dios le ha prometido, porque sé que Dios nos ha hablado de cosas. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Alguien está conmigo en este lugar? ¿Qué esperaría uno de aquellos que Jesús había escogido? ¿Cuál esperaría uno que fueran las actitudes o quizás la respuesta que ellos tendrían? Ellos habían visto la muerte ser vencida, la parálisis ser vencida, la lepra ser vencida, el hambre ser vencida, la enfermedad ser vencida. Sin embargo, al parecer, cuando la muerte se encontró con Jesús, ellos llegaron a una conclusión: este es el final. Y yo no sé quién está enfrentando momentos como esos. Yo no sé en qué área de tu vida tú has pensado que este es el final, que no hay nada más para hacer. Pero hoy quiero anunciarle a alguien: Jesús no está muerto. Quiero ser bastante serio. ¿En qué? No soy un predicador que te está vendiendo milagros fáciles. Yo no soy aquel que te dice que simplemente Jesús va a hacer todo lo que a ti se te da la gana. Cuando te hablo de promesas, cuando te hablo de palabras, te estoy hablando de aquellas que han nacido en la intimidad con Dios, de aquella certeza de lo que Dios te ha dicho en el tiempo de oración. Estas palabras que han salido precisamente de la palabra de Dios y que tú sabes porque sabes. No sé si hay alguien que me siga. Sabes porque sabes. Esto se escribió para mí hoy. No estoy hablando que vas manejando allí por el Palmetto y pasa por allá el carro, el Mercedes-Benz último modelo, y dice: aleluya, Padre, yo lo recibo también para mí. No estoy hablando tan solo de eso. Aunque Dios inclusive te puede prometer ese tipo de cosas, si no va a dañar tu corazón cuando las tengas. Te estoy hablando de experiencias, te estoy hablando de momentos, te estoy hablando de esas cosas que sabes que han nacido en la boca del Padre. Pero hay algo que es lógico, iglesia. Con el paso del tiempo he entendido que casi que en el momento en el que sale una promesa de la boca del Padre, también sale una mentira de la boca de Satanás. Será tu decisión y será mi decisión en cuál de las dos nos aferramos, en cuál de las dos creemos. Este es el día en el que celebramos la resurrección y pido a Dios que aquello que nació de su boca y que por el paso del tiempo, que por las dificultades, que por los momentos difíciles tú has enterrado, vuelva a la vida. Y esto sucedió con las mujeres. Pero
quiero que me acompañe versos más adelante al versículo 13 y al 24, allí Lucas 24 también, y dice lo siguiente: aquel mismo día, dos de los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo conocieron, pues sus ojos estaban velados, sus ojos estaban cerrados, como creo que hay ojos que están cerrados que van a ser abiertos en este día. Alguien dígame algo, por favor. Me gusta mucho cuando Jesús se hace loco en ciertas conversaciones. Me gusta mucho cuando Jesús hace preguntas, no para obtener una respuesta, sino para que uno entienda cuál es la respuesta verdadera de las cosas. Se presenta a él y entonces les dice: ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron alegres, felices y celebrando. ¿Cómo se detuvieron? Ayúdeme, por favor. Si está dormido, dígame algo, por favor, pero algo pasa. ¿Cómo estaban? Estaban tristes, estaban deprimidos, estaban defraudados. ¿Por qué razón? Vamos a verlo a continuación. Porque de verdad ellos creían que todo había terminado. Dice la Biblia entonces, se detuvieron cabizbajos, es decir, tristes. Uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Mire tan bello Jesús. ¿Qué pasó? Que el fin de semana no estuve aquí. Literalmente, ¿verdad? No, es que me fui a dar un paseo por el infierno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Yo no estuve aquí. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Dice la Biblia. ¿Eres el único peregrino que no se ha enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén? Todo lo que ha pasado recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, y quiero que alguien sea sincero en este día, y quizás usted se puede identificar con estos hombres. Quizás usted es como uno de ellos que creyó, que amó, que adoró, pero que sucedió algo y quizás usted permitió que su esperanza muriera. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Mire la primera palabra de la siguiente frase. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayúdame más fuerte. ¿Qué dice? Eso está en pasado, eso está en presente, eso está en futuro. Era. Yo no sé si hay alguien que se le ha olvidado que no es era, que es. El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero aquí vamos mucho más profundo. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificamos. Verso 21, aquí se pone peor la situación. ¿Me acompaña? Pero nosotros abrigábamos la esperanza. Yo no sé si usted ve, ¿usted puede escuchar esa conversación? ¿Usted puede escuchar la tristeza? ¿Usted puede escuchar la decepción? Alguien dígame algo, por favor. ¿La pueden ver allí en la Biblia? Y yo no sé si en medio de nosotros puede existir alguien así. Pero este es un día de celebración. Este es un día en el que verdaderamente siento que Dios hará cosas grandiosas en tu vida. Nosotros albergábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que Él está vivo. ¿Será que estos eran bipolares? Pero yo quiero esta mañana acá primeramente decir, yo me identifico con ellos.
Yo quisiera decirles que en mi caminar con Dios no he tenido momentos de flaqueza en mi fe. Yo quisiera decirles que nunca he experimentado momentos de duda. Yo quisiera decirles que mi fe ha sido férrea, que ha sido tan fuerte como una columna que sostiene todo este edificio. Pero quiero decirte que no. Quiero decirte que he pasado por momentos de lucha, he pasado por momentos de pérdida, que he pasado por momentos en los que no entiendo por qué, a pesar de hacer todas las cosas de manera correcta, las cosas no van como yo pensaba. No sé si hay alguien que se identifique conmigo. Era el año 1997. Yo sé que para algunos es prehistoria. Bueno, para otros no. Había sido contratado por una compañía multinacional que había llegado a mi país. Una inversión gigantesca de cientos de millones de dólares. Empezamos a abrir tiendas en todo el país. La compañía tenía en total 12 divisiones. Yo estaba a cargo de una de ellas. Y había sido contratado, pero no entendía por qué. Ni había terminado la universidad, tenía quizás unos 22 años en ese momento. Tenía que ser bilingüe 100%, no lo era yo. Tenía que por lo menos tener un máster, tampoco lo tenía. Ya les dije, no había sido graduado. Pero por alguna razón me contratan en esa compañía. Empiezo a viajar por muchos países del mundo en el proceso de entrenamiento. Y me dieron una asignación sencilla. De las 12 divisiones, queremos que cada una de ellas facture aproximadamente lo mismo, un 8,5%. Y en el caso tuyo, como vas a vender los electrónicos, televisores, equipos de sonido, microondas y un montón de cosas, lo único que te pedimos es que pierdas hasta un 3%. Sí, me mandaban perder dinero. ¿Por qué? Porque me dijeron, lo único que queremos es que los productos que tú compres traigan personas a las tiendas, eso se llama traffic builders, los productos que traigan a la gente a la tienda, que las personas perciban que nosotros vendemos las cosas baratas y entonces cuando ellos vengan van a comprar el resto de las otras divisiones y en el promedio vamos a ganar dinero. ¿Estamos claros? Algunos están diciendo, me estoy graduando acá de comercio internacional, pero bueno, mire. Mi división tenía entonces que vender como un 8%, un 8,5%, y perder un 3%, ese era el presupuesto que tenía, no perder más del 3%. Pasa el primer año, pasa el segundo año, mi división está haciendo el 25% de las ventas en vez del 8,5% de las ventas. Y en vez de estar perdiendo el 3%, está ganando el 8%. ¿Alguien me sigue? Y es en ese instante en que mi jefe llama a mis 5 compañeros y a mí, nos llama a una sala de juntas y allí nos reúne, se sienta y nos dice, quiero comentarles algo, he tomado una decisión, voy a renunciar de la compañía a partir del día de hoy, me mudo a otra ciudad, tengo proyectos personales. A ustedes como que les gustan más las historias que la Biblia, están todos así. No se escucha un alfiler que se caiga aquí. Está acá su servidor sentado, sacando cuentas en la cabeza. Ok, si mi jefe se va y mi división tenía que vender el 8 y está vendiendo el 25 y tenía que perder el 3 y está ganando el 8, uno de estos niños no es como... Adivinen a quién van a dejar encargado de esa de todo el departamento. ¿Cierto o no cierto? Entonces él nos dice eso y a continuación me dice, Edwin, necesito hablar contigo, por favor, baja a mi oficina. Yo dije, aquí es, voy a ser el director. Entro a la oficina, me siento y me dice, quiero decirte que he tomado una última decisión antes de retirarme. Y yo, ajá, cuéntame, estás despedido. ¿Perdón? La última decisión que tomé es que no quiero que sigas trabajando acá. ¿Por qué? Hace parte de mis requisitos para irme. Yo me levanto de esa oficina con la cara que ustedes tienen. ¿Qué pasó?
¿qué sucedió? Llamó a mamá, me acuerdo, papá y a mamá. Les dije, acaba de pasar esto, no sé qué sucedió. No lo veía venir, todo estaba yendo bien. Después de eso llamo a mi hermano, el pastor Holman, y allí él me dijo algo que había leído muchas veces, pero que ese día me cayó un poquito mal, pero con el paso del tiempo entendí que sí. Y entonces él me dice, y cita Romanos 8:28, y me dice, Edwin, acuérdate, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, aquellos que son llamados según su propósito. ¿Qué tiene que ver esto contigo en este día? ¿Quieres saber? Fue porque me despidieron de esa compañía que en un momento me mudé a la ciudad de Miami. Dios ya los había visto a todos ustedes ese día. Yo no lo veía. Yo lo que quería era hacer negocios. Vine para acá, continué haciendo negocios, haciendo un montón de cosas, hasta que hubo un instante en el que Dios cambió absolutamente todo. Hoy han pasado yo no sé cuántos años y volteo a mirar atrás y digo, bendito el día que sucedió eso, porque me hubiera perdido de todo esto que Dios tenía preparado para mí. Hoy quiero anunciarle a alguien que aunque tú sientas que estás perdiendo, en Dios no se pierde. Hoy quiero anunciarle a alguien que aunque tú sientas como que Dios, la mano de Dios está dura sobre ti, quiero decirte es una bendición. Dios está formando cosas que de ninguna otra manera serían formadas. Y alguien puede decir, pero esto es brutal. ¿Por qué Dios es así de duro? No, Dios no es duro. El duro eres tú, el duro soy yo. Yo quiero anunciarle a alguien y recordarle a alguien que la Biblia aún continúa diciendo que el poder de Dios se perfecciona cuando eres, no cuando eres fuerte. Porque cuando eres fuerte tienes el brío, tienes muchas veces la independencia para decirle a Dios, no, sabes que aún no, yo sé que me estás llamando pero no es el tiempo, más adelante lo voy a hacer, hasta que Dios te toca el botón que es. Y tienes que caer rendido delante de Él para decirle, Señor, a tu manera y no a la misma, y no a la mía. No tenía fe. Pensaba que era un fracasado, aún no había sanado, me sentía literalmente que no valía para absolutamente nada. En medio de esa circunstancia, este hombre que les está hablando no veía a Dios. Y por eso ese primer punto tiene que ver con la fe y la razón. Hay algunos de ustedes que están experimentando situaciones que usted dice, Señor, pero es que no entiendo. Y Dios no te manda a entender. Dios te manda a cooperar, si lo pudiera decir. Afloja y va a ser más sencillo. Pero nos volvemos tercos. Perdemos la esperanza. Es interesante ver cómo las personas más cercanas a Jesús ante la crisis olvidaron por completo lo que Él les había prometido. Mire, Mateo 12:39 al 40, Jesús les dice, voy a vivir lo que Jonás vivió, pero al tercer día voy a resucitar. Mateo 16:21, Jesús dice, me van a llevar a Jerusalén, voy a sufrir en manos de los líderes religiosos, de los sacerdotes. También era necesario que me mataran, pero al tercer día voy a... Ayúdenme por favor, Mateo 17:22-23, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día... Y eso, dice allí, y los discípulos se entristecieron mucho. Usted ve que cuando usted está muy metido en sí mismo, usted ve que cuando las cosas no van bien, usted ve que cuando hay algún tipo de obstáculo, cuando hay algún tipo de cosa que no permite que usted avanza, usted se da cuenta que no escucha todo. Porque, ¿qué parte de ese versículo escucharon los discípulos? Ayúdeme, ¿qué parte de ese versículo escucharon? Me van a matar. ¿Escucharon la parte de la resurrección? ¿Por qué? Porque se entristecieron.
Y hay alguien que tiene que salir de esa tumba de tristeza en este día. Hay alguien que tiene que salir de la depresión en este día. Hay alguien que tiene que dejar la ansiedad en algún lugar. La sangre de Cristo Jesús tiene poder, tiene evidencia. La tumba está vacía. Hay alguien que tiene que tomar decisiones y salir. Hay alguien al que Dios llama en este día como Jesús llamó a Lázaro. ¡Lázaro, sal fuera! El nombre de alguien está en la boca de Dios en este día y te está llamando a la vida, llamando a tu propósito. Has abortado cosas, las has abandonado porque piensas que hay dinero en este lugar más fácil que en este, pero es que el problema que no es el dinero, sino lo que Dios desea para ti. Miren, si fuera por dinero no estaría predicando el evangelio. Quizás ustedes no conocen mi trasfondo. Pudiese ser el presidente de cualquier compañía multinacional, ganar millones de dólares, tener mucho de dinero. Pero ¿qué hago con el propósito de Dios que puso dentro de mí? Y hay algunos que han intercambiado el propósito por un par de millones de dólares, o quizás por 100,000 o por 50,000 dólares. Y te estás perdiendo del honor y el privilegio de servir en el reino de los cielos. Mateo 16, 21, Mateo 12, 39, Mateo 17, 22, Mateo 20, 18 y 19. Solamente tomé 5 o 6 momentos en el Evangelio de Mateo donde Jesús decía: me van a matar, pero voy a resucitar. Me van a matar, pero voy a resucitar. Voy a sufrir, pero voy a resucitar. Abre nuestros oídos hoy, Dios. Jesús les había dicho en diversas oportunidades, detalladamente, que moriría, pero que resucitaría. Escúcheme, el domingo por la mañana, los discípulos no estaban esperando frente a la tumba en una cuenta regresiva, diciendo: Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Ya va a cumplirse, ya casi. ¿En dónde estaban? Encerrados, escondidos bajo llave. Y hay alguien que tiene que salir en este día. Hay alguien que tiene que salir del temor. Hay alguien que tiene que salir de la dificultad, de la depresión, y entender que nuestro Dios es poderoso. Yo no sé qué te ha atrapado. Yo no sé qué mentiras tú has creído. Pero hoy necesitamos tomar decisiones. Sabes, yo he entendido que a veces nosotros tratamos de ajustar las promesas de Dios a nuestra lógica. Yo no sé si hay alguien que se identifique conmigo. Parece que no. Celebro su fe. Discúlpeme ser sarcástico. En la primera reunión sentí hacer esto y lo voy a reiterar. Porque algunas personas que están en este lugar quizás no comprenden muy bien la parte espiritual, pero van a comprender de mejor manera la parte natural, lo que se ve. Le hablo a la persona que está sentada en este momento en una silla que fue comprada por la fe de alguien que creyó que algún día usted estaría allí sentado. Le estoy hablando que tuve que tomar muchas decisiones junto con mi esposa. Si comprar una silla china barata de $30 o comprar esa silla que cada una de ellas costó $120, pero que eran las más finas, que iban a durar más, que se le iban a levantar para poder adorar. Le hablo que tenía la oportunidad de comprar speakers chinos o comprar speakers alemanes, que son de los mejores que hay en todo el mercado. ¿Por qué? Queríamos que se disfrutara la alabanza y la adoración en medio de este lugar. Le hablo a alguien que tiene que entender que este edificio costó millones de dólares y se construyó en el peor momento del mercado, en la pandemia. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Dios mandó.
Le hablo que en tanto estaba construyendo todo esto, yo recibía unas llamadas tan espectaculares de cierta gente que me decían, ¿no será que se equivocó? Yo, gracias. Recuerdo a alguien que me decía, ¿no será que usted está construyendo ese edificio tan grande para llenar su ego? Y yo le decía, me lo está destruyendo. Me está destruyendo el ego, porque no hay nada peor que sentirte que en tus capacidades no tienes absolutamente nada para hacer. Dime qué haces tú cuando tienes $1,000 o $2,000 en el banco y tienes que pagar cuentas de $50,000, $100,000, $200,000. En mi vida solamente yo le he dado gracias a una persona que me ha desobedecido. Y está sentado, por aquí lo vi ahorita, está sentado ahí atrás. ¿Quién era? El constructor de este edificio. Que nos reunimos un día con la junta directiva y como no había plata le dije, ok, quiero que pares toda la construcción, estamos en pandemia, no vamos a poder abrir de todas maneras, para, ¿ok? ¿Qué hizo él? Desobedecer, siguió. ¿Por qué? Porque a su pastor le faltaba fe. Había mucha lógica, había muchos ceros. Y hoy te honro públicamente. Señor, así es. ¿Sabes? El mundo estaba pensando que Dios, al lado tuyo, ahí detrás tuyo está Diana Botero. Entonces empezamos la iglesia en el año 2011. Una noche tú te apareciste y éramos un puñado de gente, poquiticos. Me entregaste un cheque. Te voy a poner hoy públicamente, o sea, así. Y éramos tan ilusos que me acuerdo que Dianita nos dice, ay, con esto vamos a construir los baños del nuevo edificio. O sea, era un cheque grande, pero no tan grande. Y tú siempre estuviste conmigo diciéndome, sí se puede, lo vamos a sacar adelante. Y hoy públicamente quiero pedirle a Dios que te retribuya al mundo. Y no es un tema de dinero, te retribuya con tu familia, con tus nietos. ¿Y por qué se toma tanto tiempo para hacer? Porque Dios me está diciendo que lo haga. ¿Qué hago? Esto es incómodo. ¿Y qué hago? Jesús paró la historia de la humanidad por una mujer que vino a traerle una ofrenda y dijo, donde quiera que se predique el evangelio de los reinos se va a hablar de esta mujer. Peleas que tenía yo con Dios. Yo les he dicho esto antes, pero alguien necesita escucharlo, estoy seguro. Yo le decía, mira Dios, papá, yo te conozco, yo sé que al final tú nos vas a dar la plata, ¿por qué no me la das desde ahora? Sencillo, no hay estrés, pagamos a tiempo, todo vamos bien. Su respuesta siempre era la misma, si te la doy ahora no vas a depender de mí, vas a depender del dinero. Y han sido muchos momentos en los que mi fe me ha fallado. Le estoy hablando a nivel ministerial, pero a nivel personal ha sido lo mismo. Se los he dicho, algunas veces me acuerdo un hombre que me llamaba molesto y me dijo, es que usted oró por mi papá se murió, Dios no lo sanó, me voy. ¿Qué puedo hacer? Yo voy a orar porque la palabra me dice que ore, pero también Dios ha determinado el día, la hora para toda gente bajo la tierra.
Y hay algunos que han estado resentidos inclusive con Dios porque alguien murió, porque alguien no se casó contigo, porque no te dieron tu trabajo, porque quizás no te aprobaron la residencia, y Dios está detrás de todo eso, aunque no te guste. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Tú no eres Dios. ¿Acaso el Padre no le dijo a su propio Hijo Jesús, no? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes que yo no muera, no. Ve a la cruz. Lo contradictorio, punto número 2, es que los que no creían en Jesús tenían más memoria. Mateo 27, 62 al 64 dice: al siguiente día, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros, ayúdeme por favor, ayúdeme con mi voz, ayúdeme con mi voz. Nosotros, ¿y los discípulos qué? No recordaban. Nosotros recordamos que mientras ese engañador vivía, aún dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Me impactó que así fuese por los motivos incorrectos, esta gente sí recordaba lo que Jesús había dicho, y aquellos que habían sido íntimos no recordaban. Los fariseos, movidos por el odio y el miedo, guardaron las palabras de Jesús en su memoria. Ellos sabían que si se cumplían esas palabras, todo su sistema religioso colapsaría. Es paradójico cómo la gente que no tuvo intimidad con Jesús albergaba algún tipo, abro comillas, de fe de que algo sobrenatural pudiera suceder, o quizás se lo robaran, pero albergaban algo de fe. Yo quiero decirle a alguien que a veces el dolor, la crisis borran las promesas de Dios de nuestra mente, de nuestra memoria. Los discípulos estaban tan solamente enfocados en la cruz, es decir, en el problema, y habían olvidado la promesa que era la resurrección. En este día deseo inspirarte a que no permitas que otras personas que ni siquiera creen en Jesús tengan más fe que tú. ¿A qué me refiero? Gente que no cree en Jesús emprende y tienen la certeza que les va bien, y tú estás allí diciendo, no, yo para esto no sirvo. Van y aplican por un trabajo y dicen, no, a mí no me lo van a dar. Es como el jugador de fútbol que se para al frente de la pelota para un penalti y usted le ve la cara y dice, este tipo ya lo botó. ¿En dónde queda este pequeño detalle que eres hijo e hija de Dios? Hoy no te estoy prometiendo el mundo y el éxito y las riquezas. Hoy lo que te estoy diciendo es despiértate a la realidad de quién eres. Deja de vivir como una víctima. Deja de vivir con una mentalidad incorrecta. Deja de pensar que vas a tirar el penalti antes de patearlo. Hoy quiero recordarte que si tú operas bajo la guía de Dios, sus principios, buscas su presencia, tendrás el respaldo de Dios porque Él no te abandona. Escúchame. Fe no es recordar que Dios puede. Es la certeza de que Él dijo que lo haría, por tanto lo hará. Jesús no resucitó porque los discípulos tuvieran mucha fe. Jesús resucitó porque lo había dicho y Él cumple su palabra. Ese precisamente es el punto número 3, que su fidelidad supera tu incredulidad y mi incredulidad. Una vez más, los ángeles le dijeron, no está aquí. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba entre ustedes. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día resucitará.
Entonces, pido a Dios que esto suceda en este día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hoy te quiero recordar, si Dios cumplió la promesa más difícil para nosotros, que era resucitar a un muerto, ¿qué te hace pensar que fallarán las promesas que te ha dado a ti? La fidelidad de Dios no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él dijo que iba a hacer. Nuestra parte es no desmayar, no abortes lo que Dios te ha dicho. Recuérdalo. No tengo promesas. Te pudiera decir, si no tienes promesas es porque no lees la Biblia. Y este día en medio de nosotros quizás hay personas que por alguna razón vinieron porque ya querían que los dejaran de molestar a esa persona que tanto te decía que vinieras. Posiblemente en medio de nosotros hay personas que están cansadas de todo lo que se llama religión o iglesia. Yo no sé cuál es tu condición, pero lo que te ha hecho el hombre no cambia lo que hizo Jesús. Los hombres te van a fallar, yo te voy a fallar, todo líder te va a... Somos humanos, no pongas toda tu esperanza en un hombre. Nuestra esperanza tiene que estar en esta realidad, que la tumba está vacía. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia perfecta, es una iglesia compuesta por gente quebrantada, quebrada, que se une para tratar de ser más como Jesús. Hoy quiero reventarte esa ilusión de que este es un lugar de paz, un remanso de alegría donde no hay problemas. Y si acaso era así cuando tú llegaste, ¿me entendieron? Hoy quiero invitar a alguien a que vuelva a poner sus ojos donde los tienen que poner, de donde nunca los debiste haber quitado. De Cristo Jesús, de esa preciosa cruz y de esa tumba que está vacía. Te hablé por un momento de mi trasfondo. No soy una persona iletrada. No soy una persona que no conozca. Disculpe si hablo un poco, pero es que siento que tengo que dirigirme a las visitas. Por la gracia de Dios he podido escribir 6 o 7 libros. He dirigido compañías multinacionales de millones y millones de dólares. Lo que te estoy diciendo es que yo no estoy convencido aquí porque no tenía nada más que hacer. Lo que te estoy diciendo es que mi relación con Jesús fue un encuentro verdadero que tú lo puedes tener en este día. Mi esposa sabe cuánto estudio, cuánto indago. Y desde pequeño he sido así, tratando de buscar la realidad. Esto no tenía que ver con lo que mis papás creyeron. Llegó un momento en el que tenía que creer yo por mí mismo, llegar a una conclusión de qué es lo que iba a hacer con Jesús. Y le hablo este día a los jóvenes que tal vez hayan acompañado a sus papás por mucho tiempo, porque no tenían opción, porque quizás no tenían carro, porque era su edad. Era la edad la que tenían y no tenían otra opción. Pero este es el tiempo en el que este altar se va a abrir, no para lo que tu papá te dice, para lo que tu mamá te dice, sino porque hoy estás entendiendo quién es Jesucristo en tu vida. Todo ser humano tendrá que enfrentar la misma pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Algunas personas pueden llegar a la conclusión que es un profeta más. Inclusive como aquellos que dijeron, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros creíamos. Para algunos será simplemente un personaje histórico. Otros ni siquiera quizás creen que existió. Quiero decirte que hay suficiente fundamento y evidencia histórica, no tan solo de la vida de Jesús, sino de su resurrección.
quiero decirte que posiblemente estás pensando, ¿qué me hace tener la certeza de que tú estás en lo correcto? ¿Qué me hace tener la certeza de que yo no soy el que estoy en lo correcto y tú en lo equivocado? Pues por un instante quiero hablarte de las probabilidades. Tengo una probabilidad que es del 100% que todos y cada uno de nosotros vamos a morir si Jesús no viene antes. ¿Es cierto o no es cierto? Sin importar, esto lo he dicho y quiero decirlo hoy de nuevo, en este lugar no sabemos quién es el más viejo. Alguien puede voltear a mirar y decir, bueno, este se ve más viejo que yo. Sí, pero ¿qué te garantiza que no te vas a morir antes que él? Me impacta mucho que me enviaron un texto, yo se los dije el otro día. Hablé en un momento de esto y me manda, a las 2 semanas me manda alguien un texto diciendo, mire, esta es la foto de, no me acuerdo si era un primo. Él recibió a Jesús como Señor y Salvador en presencia viva. Le dio un infarto y murió, 30 y algo de años. Y yo estaba hablando de esto. Así que entre nosotros podemos tener personas de 80 años que van a vivir hasta los 95, pero podemos tener personas de 16 que van a vivir hasta los 18. ¿Quién es el viejo? Entonces la misma realidad nos dice que todos vamos a morir. La pregunta es, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Estando en Colombia, entrevistaba a algunos diseñadores para todo lo que hacemos y quise llamar a personas de las universidades. Ellos no sabían que los estaba entrevistando para una iglesia y les hice diferentes preguntas y en algún momento les preguntaba, ¿y qué piensas de Dios? Oh, mi Dios. Increíble todo lo que esta generación cree. Yo soy Dios, me decía algunos. Los árboles son Dios. Dios no existe. Dios somos todos. Si acaso en medio de nosotros hay alguien que piensa cosas como estas, yo quiero decirte, mira, vamos a decir que tú estás bien y que yo estoy mal. Nos vamos a morir y nos vamos a convertir entonces los dos en tierra y no hubo ningún problema. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo estoy en lo correcto? ¿Qué pasa si, como dice la Biblia, hay un cielo y hay un infierno? Esa es una ruleta muy cara para jugarla, porque si estás equivocado vas a pasar la eternidad en el infierno, como lo anunció Jesús. Por si acaso, Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló que no todos iban a ser castigados con el mismo castigo. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo tú te portes, esa va a ser la condena. Él es justo. De la misma manera como en el sistema de los Estados Unidos hay cárceles de high security, medium security and low security, en el infierno hay lo mismo. No son de seguridad, sino de castigo. ¿A qué me invitaron hoy? A librarte del infierno. Y para traer el perfecto balance, la Biblia nos habla que también Jesús dará galardones, que recompensará al que más ha hecho por el reino y menos al que no ha hecho mucho por el reino. Esa es la justicia de Dios. Se manifiesta de dos formas. Número 1, los que rechazan a Jesús, al infierno. Los que reciben a Jesús, al cielo. Dentro del infierno, los que fueron más malos, mayor castigo. Los que fueron menos malos, menos castigo, pero en el infierno. En el cielo, los que hicieron mucho por el reino, galardones, grandes cosas, mayor gobierno, mayor autoridad. Los que no hicieron mucho, trapéate el cielo, por favor. Estás en el cielo, pero trapeando. Y si estás aquí y no has tenido nunca la conciencia de haber tomado una decisión personal por Jesucristo, ¿a qué me refiero? Que por la obra del Espíritu Santo en algún momento tú entendiste que estabas separado de Dios por el pecado y que tú necesitas un Salvador. Ese que vino a la tierra y siendo puro y no pecando, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. En Él se cumplió lo que la palabra decía, que la paga del pecado es
muerte. Jesús murió por el pecado tuyo y por mi pecado, por el pecado de toda la humanidad. Él fue un sustituto para que tú y yo no muriéramos. Él murió. La realidad es que es el mejor negocio que puede existir en el mundo. Y la realidad es que en la mente, discúlpeme, no hablo de manera irreverente de negocio. La mejor decisión que tú puedes tomar. Hay un énfasis que el Espíritu Santo me está poniendo en este día. Siento que es un domingo de salvación. Y si tú nunca has tomado una decisión como esta, no tiene que ver con que te hayan bautizado cuando bebé. La Biblia no nos manda a bautizar a los bebés. Jesús no se bautizó. Tal como lo hicieron muchas personas el día de ayer, tú te bautizas cuando tienes conciencia de lo que estás haciendo. Realmente el bautismo no es otra cosa que decirle al Señor: ¿sabes qué? Yo voy a ser sepultado contigo en el agua como tú fuiste sepultado, y yo resucito a una nueva vida. Un bebé no tiene la capacidad de tomar esa decisión. Esto no se trata de que te hayan llevado cuando pequeño a la iglesia. Esto no se trata de que hayas estado aquí ni siquiera sirviendo 3 o 4 o 5 meses. Esto se trata de tener la convicción de que sin Jesucristo estás en el infierno y que con Jesucristo estás en el cielo. La Biblia dice: el que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesucristo ha sido el único ser humano que ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no pasan por medio mío. Nadie más. Solo de Él se habla que solamente en su nombre hay salvación. Solo de Él se habla diciendo que es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Solo Él pudo decir: yo y el Padre somos uno. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.